buenas tardes. Mi nombre es Nelson Guevara. Yo soy el que va a dar el taller de introducción, que es de 6 a 7. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este curso, al inicio de este curso nuevo del diplomado organizado por CESAP. Vamos a dar unos 2 minutos más, ¿bien? Para poder comenzar. Son 6:02, 6:05, 3 minutos más, por favor, mientras que algunos colegas siguen ingresando y vamos a comenzar esta sesión de introducción o de apertura del diplomado. Bien, vamos a comenzar. Buenas tardes, buenas noches ya nuevamente. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes. Me voy a presentar. Mi nombre es Nelson Guevara. Yo soy matemático y profesor de matemática. Y bueno, estoy encargado de dictar este diplomado sobre método Singapur en secundaria. Es todo un desafío para mí porque ya les voy a contar un poco mi experiencia. Pero la idea es dar herramientas muy prácticas para los maestros de secundaria y y por ahí los grados mayores de la primaria, que les puedan ayudar en su práctica docente diaria. Bien, aquí en la sala hay una cantidad todavía poca de maestros, imagino que algunos irán agregándose. Eh, pero quisiera como que hacer como una encuesta rápida y pueden ustedes poner en el chat sus respuestas, eh, que poniéndole o mandando un like o mandando un like o poniendo algo. Yo lo quiero saber de los maestros que están aquí presentes. eh, Primero, si dictan solo secundaria o también primaria y secundaria. Primero voy a decir solo secundaria. Y solo secundaria, pueden poner un OK en el chat. Solo secundaria, dictan solo secundaria y no primaria, ¿no?
Juan dice solo secundaria, bien, Hunter también solo secundaria, eh, Lenny también, bueno, ya está todo solo secundaria, eh, igual Josué Ramos, Ángela, bachillerato, excelente, qué bueno. Germán Cruz, también secundaria. Ok. ¿Alguien de ustedes del grupo dicta primaria, los grados mayores de la primaria? ¿O ha dictado alguna vez primaria, sexto grado, quinto grado? ¿Alguien? No. Bien, Josué también ha dictado. Wow, qué buena experiencia, de verdad. Angelis también. Muy bien, y eso para mí es importante para poder centrar, cuando haga los talleres, poder centrar específicamente en qué enfocarme más, ¿no? Porque a veces hay profesores que están en esa transición entre los grados menores y los grados mayores. Angelis también dice, yo también he dictado en primaria y secundaria. Bien, a los que no, pues yo les animo que en algún momento, si es que se les presenta la oportunidad, aceptar el desafío, porque créanme que se van a enriquecer muchísimo, no por el conocimiento, porque aquí no se trata de conocimiento, sino se trata de enseñanza, de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, yo doy por descontado que todos ustedes tienen el conocimiento matemático suficiente para dictar el grado que dictan. Yo no les voy a enseñar matemáticas, no pretendo enseñarles matemáticas, pero ustedes saben, lo que voy a mostrarles es metodología, ¿no? Cómo hacer que los chicos aprendan y cómo lo hacen en Singapur principalmente, ¿no? Así es que voy a comenzar entonces ya sabiendo un poco a qué grados dictan, a presentarme y a hablar un poco acerca de mí. A ver, yo cuando me presento digo soy matemático y profesor de matemáticas. ¿Por qué? Porque yo estudié ciencias matemáticas. Primero en el año 2021 terminé la carrera de ciencias matemáticas en la Universidad del Callao. Lo que algunos dicen matemática pura, pero en realidad su nombre es ciencias matemáticas. Así que aprendí muchas matemáticas. eh, pero en el camino, cuando yo estaba terminando los últimos años de mi estudio, comencé a trabajar en escuelas. El conocimiento lo tenía, sabía, y la forma de enseñar era como yo aprendí. Es decir, yo no estudié de preformación inicial una carrera de educación, yo estudié matemáticas, ciencia. Y mi experiencia como profesor en ese momento era como yo aprendí en las academias principalmente. Y lo que intentaba hacer en las escuelas es trasladar un poco como yo aprendí en las academias, enseñándoles a manera en los colegios. Cuando pasaron algunos años, comencé a entender un poco que la educación es diferente, que las escuelas son distintas, no es como uno tiene pensado. Y comencé a entender un poco acerca del currículum, un poco acerca de objetivos, de capacidades, de desempeños, porque en realidad, como le dije, yo no era educador. Enseñé muchos años quinto de secundaria, el tipo pre, en los colegios muy reconocidos, pero luego entendí que no se trata de conocimiento y que no se trata de pensar que los chicos solo con ver van a aprender. Y las frustraciones que yo tenía en el camino me iban haciendo reflexionar. Yo luego estudié una complementación sobre educación y en el año 2012 aproximadamente comencé a investigar sobre la metodología Singapur. ¿Cómo así comencé a investigar sobre eso? Porque de dictar los grados mayores, quinto de secundaria, cuarto de secundaria, comencé a bajar un poco más para saber qué es lo que está pasando y según yo iba a solucionar el problema si de primero de secundaria iban bien hacia arriba. Pero cuando llegué a primero de secundaria vi que tenía que bajar un poco más, así que me metí a dictar sexto de primaria, quinto de primaria, cuarto de primaria, hasta ahí llegué. No bajé a dictar tercero porque se requieren otras habilidades para dictar esos grados, habilidades socioemocionales de los niños. Yo una vez intenté dictar a chicos de tercero de primaria y a los 10 minutos tenía 10 niños abrazándome en las piernas, jalándome el brazo y yo no sabía cómo sacármelo de encima. Tuve la Miss tuvo que vino y cantó una canción, les hizo sentar, les desordenó y yo dije, no, estas habilidades no las tengo. Así es que eh, ya no bajé más, pero en ese año 2012 vi que en realidad no hay un culpable, es decir, si un chico llega mal a secundaria, no hay un culpable, pienso que todos tenemos parte de responsabilidad, porque si un niño no sabe la tabla de multiplicar y que debe aprenderlo de repente en tercer grado de primaria, el de secundaria tendría que haberse dado cuenta de eso, o el de cuarto de primaria en todo caso tendría que haberse dado cuenta y solucionar. Bueno, y si no fue el de cuarto, el de quinto tendría que haberse dado cuenta y solucionar.
y si no fue el de quinto, el de sexto, y si no fue el de sexto, el de primero, pero alguien en el camino debió solucionar. Y por último, si está en primero de secundaria y no sabe la tabla, pues yo tengo que solucionar, porque que los chicos tengan estos saberes previos es parte de mi trabajo. Que los chicos no tengan conocimientos previos es parte de mi trabajo, que no vengan con ganas de estudiar es parte de mi trabajo, como los motivo, que no participen en clase es parte de mi trabajo, como hago para que se involucren con la clase. Es decir, la carrera de educación no solo tiene que ver con dar conocimiento o hacer que los niños desarrollen sus competencias, sino es que es mucho más grande. Entonces, eh, comencé a investigar sobre cómo mejorar esto, ¿no? Y mi caminar básicamente fue que en el año 2013 y 14 yo viajé un par de años a Chile porque hay un instituto donde enseñaban sobre el método Singapur, y este instituto se llama Marshall Cavendish, eh, y que habían cursos que duraban toda una semana, eh, 8 horas diarias, y que se daban en julio y en diciembre, y eran 4 módulos durante 2 años. Así que después de haber enseñado, sin tener ninguna capacitación, solo investigando por mi cuenta sobre Singapur, me fui a capacitar, sabía, conocía un poco acerca de eso, pero las capacitaciones eran básicamente centradas en primaria y habían cosas que no cuadraban con lo que yo había leído o había entendido, y habían cosas que no aterrizaban bien en el aula. Ya en el año 2014 y 15 se comenzó a hablar muchísimo del método Singapur. Bueno, hasta ahora en las redes sociales todo el mundo enseña el método Singapur. Y yo dije, esto no es tan sencillo, pero comenzó a haber una publicidad de material concreto con método Singapur. Material concreto, método Singapur. Es algo que a mí me llamó la atención porque en la práctica no era tanto así. O sea, sí hay material concreto, pero no es finalmente el objetivo. Así es que después de 2 años de estar en Chile el 14 y 15 y seguir enseñando con los libros de Chile que traíamos de importación en primaria, nada más, eh, tuvimos a través de una empresa peruana que se llama Cálamos, eh, eh, tuvimos la idea de viajar a Singapur, así es que viajamos a Singapur. Esta empresa tiene una alianza directa con el ministerio, perdón, con una empresa que provee servicio al Ministerio de Educación de Singapur. Y lo que hicimos fue tener un convenio con ellos de poder acceder a sus materiales, a los libros que se usan en las escuelas de Singapur, tanto en primaria como secundaria, y poder traducirlas y adaptarlas para nuestro diseño curricular, para nuestro contexto. Así es que eso fue increíble porque teníamos una alianza directa con ellos para el Perú. Y no solo eso, sino es que también nos brindaba todo el soporte de conocer su currículum, las capacitaciones. Y del año 2017 en adelante yo viajo un año a Singapur y un año ellos vienen. Yo viajo un año y ellos vienen. Así es que mi experiencia y mi capacitación se fortaleció ya en Singapur. Y les digo con mucho conocimiento que lo que se ve en Internet sobre método Singapur es casi un 90% una información incompleta, falsa, más de vender materiales. La propuesta que viene de Chile, muchas empresas que hablan, no conocen realmente cómo es el currículo, pero se publicita mucho. Así que quizás muchas de las cosas que yo hago ahora va a ser un tanto distinto de lo que quizás han escuchado ustedes sobre método Singapur. Así es que para seguir dialogando un poco, voy a compartir mi pantalla. Eh, sí, sí se puede ver mi pantalla ahí, lo pueden visualizar. Bien, gracias, Miss Lenny. Eh, miren, este es el Instituto Nacional de Educación de Singapur. En Singapur hay un solo lugar donde se aprende a ser profesor. No es como en el Perú, que hay diferentes universidades, no, allá es un solo lugar, profesores. Es el centro de investigación más grande sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, las ciencias. Tuve la oportunidad de estar ahí, llevar cursos en este instituto. El que está a la derecha es el doctor Eric Chan. Él es el autor de los textos que se usan en las escuelas de Singapur, los textos de primaria. El que está a la derecha es el doctor Kong Min, que es el autor de los libros de secundaria. Y cada vez que viajo yo tengo un training con ellos. Es más, el doctor que está al lado izquierdo de su pantalla es el jefe de departamento de la escuela que tuvo el más alto puntaje a nivel mundial en las pruebas PISA. Es decir, Singapur es el primer puesto a nivel mundial en las pruebas PISA, ¿no? Y la escuela que tuvo el mayor rendimiento puntaje, él es el director de escuela de ese colegio, ¿no? Así es que después de haber estado un par de años por Chile, me di cuenta que, como hay una frase que dice, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey,
me di cuenta que Chile es el tuerto y que todos los demás somos los ciegos, porque de Chile se difundió el método Singapur, pero en realidad fue un híbrido que ellos cambiaron y que lo vendieron de esa manera, con detrás de eso una venta de materiales concretos y otras cosas que no es tanto así. Ya cuando estuve en Singapur, todo cayó muy claramente, aterrizó muy bien, así es que voy a compartirles un poco acerca de eso en el diplomado, pero voy a centrar mucho ya en mi experiencia en los grados mayores y en la secundaria. Bueno, aquí aparece un chinito, que yo a veces digo, bueno, esto parece que me hubiese ido a la calle Capón y tomado fotos con un chinito ahí de la calle Capón, pero no, pero uno lo ve y dice, ¿quién es Linda Gang Hoy? Linda Gang Ho es una eminencia en Singapur, es un investigador, eh, él viaja por todo el mundo, eh, de hecho, él da charlas, no sé si se ve el video, pero no sé si se ve el audio, eh, él es, no sé si se escucha el audio, perdón, pero bueno, voy a volver a compartir con audio. Esperen un ratito. Acá voy a compartir y voy a ponerle que salga con el sonido. Ya. Él da charlas, este es un video donde estaba en Francia, creo, dando una charla sobre las experiencias de éxito de, de la experiencia de Singapur, ¿no? Nos dimos cuenta de que era importante decir a los niños cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, con lo cual solamente analizábamos matemáticas, inglés y la lengua materna para ver si los alumnos podían progresar o no. Pero, bueno, se empezaron a poner notas. Yo le voy a compartir el video, quizás no tiene un buen audio, pero lo voy a compartir por el grupo ahora, por WhatsApp, para que lo puedan revisar, pero él es Lina Ganjoy, es el que en los últimos 20 años se ha dedicado a investigar sobre la metacognición, y la metacognición, cómo se entiende en las matemáticas, que es muy diferente a cómo se entiende en comunicación, en personal, en ciencia. En matemática, la metacognición en Singapur es una de las columnas de su propuesta. Pero ahí vamos a comentar luego, cuando ya en los talleres, qué es la metacognición o cómo se entiende en matemática. Bien, antes de comenzar y de escribir esto, quería eh, comentarles algo más. Eh, lo que voy a hacer ahora es describir un poco cada uno de los talleres que vamos a tener desde la próxima semana y, y también darle algunas pautas sobre la evaluación o la participación del diplomado. Bien, Eh, antes de eso, quiero mostrarles una fuente original porque yo voy a usar un recurso de apoyo para mí, que es lo que yo estoy investigando. Eh, eh, Pueden ver en mi pantalla ahí, yo estoy en un buscador en Google. Ya, si ustedes quieren, digamos, tener más información sobre Singapur, es muy sencillo. Lo que tienen que hacer es escribir la palabra MOE. Que la palabra MOE significa Minister of Education, es Ministerio de Educación, y le ponen las siglas SG, para que es las siglas, digamos, de las páginas web de Singapur. Y en el primer enlace le sale MOE, que es el Ministerio de Educación de Singapur. Este aquí. No, si nosotros entramos aquí al Ministerio de Educación de Singapur, básicamente lo que va a encontrar es su propuesta, ¿no? Como el nuestro, ¿no? Aparece Minedu, encuentran información sobre Singapur y su currículum y todo lo demás. Bueno, Singapur tiene como primera lengua ahora el inglés, ¿no? Ellos de descendencia básicamente son chinos y malayos, pero su primera lengua es el inglés. Así es que toda su página está en inglés y es muy fácil poder traducirlo. Entonces, si yo pongo el buscador, voy a buscar publicaciones, publisher. Lo que quiero es mostrarles aquí en las publicaciones o en los libros cuáles son los textos aprobados. Cuando digo textos aprobados, quiero hacerle hincapié en algo. Miren, ustedes van a llevar el diplomado. Ustedes tienen que conocer más que nadie sobre qué es realmente el método Singapur. Porque si vamos a partir de solo escuchar talleres, cuando te enfrentes a alguien que te quiera contar algo sobre eso, tú tienes que tener una base muy sólida sobre eso. En Singapur existen muchas editoriales, muchas empresas editoriales, pero no necesariamente todas brindan servicio al Ministerio de Educación de Singapur. Por lo tanto, no todos los libros de Singapur tienen la metodología Singapur.
¿Qué es la metodología de Singapur? Es la forma de cómo enseñan los profesores y cómo los niños aprenden. Todos sus principios, teorías, plasmadas en un texto. Hay solo 3 empresas en Singapur que están aprobadas en el Ministerio de Educación. Y esas 3 empresas son las que tienen la metodología. Es como que ustedes digan, no, vamos a comprar un libro, voy a lanzar un libro. Corefo, ¿por qué no lo usa el Ministerio de Educación? Porque no se apega a la propuesta del Ministerio de Educación. Corefo es un libro más del tipo corte pre, muy algorítmico, etcétera. Entonces no usan esos libros. ¿Pero qué usan? Preparan un material especial para ellos. Bueno, en Singapur hay solo 3 empresas que le brindan el servicio de hacer los libros y los textos. Entonces, estas 3 empresas tienen propuestas, sus 3 propuestas, estas 3 son de la metodología Singapur. Cualquier otra que, por más que diga que es un libro de Singapur, pero que no ha sido aprobado por el Ministerio de Educación de Singapur, no tiene su metodología, por lo tanto, no tiene su currículum. De esas 3 empresas, una de ellas tiene una alianza directa con Chile, ¿ya? Chile es el que, digamos, hace la traducción para su país y si quiere lo puede vender a cualquier país de Latinoamérica. El problema es que ellos lo han adaptado a su contexto, lo han chilenizado, y es un híbrido, digamos, que luego va a otros países. La otra empresa que es aprobada y que tiene una alianza con un país que habla nuestro idioma es España. La otra licencia la tiene España, que es a través de la editorial SM, pero solo es primaria, no tiene secundaria. Tienen ese permiso, lo adecuaron, lo adaptaron para España, ¿ya? Y la tercera es Calamos, que es la empresa peruana. Es decir, una empresa de Perú tiene una alianza directa con una de las empresas y su libro en primaria se llama Matemáticas Singapur, de Calamos, y su libro de secundaria se llama Discovering Mathematics, de secundaria. De estas 3 empresas, la única que tiene el libro en secundaria es la de Perú, que es Calamos. Entonces, yo voy a abrir aquí eh, he abierto acá donde decía textos aprobados, lista de textos aprobados, y aquí aparece toda una descripción y cómo se dan cuenta que es un texto aprobado, porque va a tener un sello como este que está aquí. Cuando ustedes vean un libro que tiene un sello como esto, el original me refiero de Singapur, es porque es aprobado por el Ministerio de Educación de Singapur, ¿no? Va a tener un sello, el libro. Ahora, si queremos saber cuáles son esos libros, pues lo que tenemos que hacer es ir a estos enlaces, y aquí tú descargas un Excel. Yo lo estoy descargando ahorita, lo voy a poner en descargas, lo estoy descargando y es la lista de libros que ahorita va a salir. Esa no es, ahorita va a descargar. Es la lista de libros que eh, son aprobados por el Ministerio de Educación de Singapur. Ahí está. Esta es la lista. Y yo voy a buscar el título del cual yo voy a tomar como fuente. Lo voy a poner acá, Discovering Mathematics. Acá está, Discovering Mathematics. Acá dice Discovery Mathematics, autores, Chow Wai-keun, y acá está el doctor Kong Min. Aquí está Kong Min, es un libro aprobado del 2021 hasta el 2025. ¿Cuál es la empresa? Star Publishing. Star Publishing, ven aquí el nombre de la empresa, Star Publishing. Los autores, esto es el periodo el cual está aprobado estos libros en el Ministerio de Educación de Singapur. Y ahora yo les voy a mostrar este libro en español, por mi pantalla. ¿Por qué? Porque uno de los autores de este libro que ha trabajado en la traducción y la adaptación soy yo. Entonces, entonces voy a buscar a Discovery en la última edición 2024. El libro de texto, estoy abriendo que hay un libro ahorita. Este es el libro, Discovery Mathematics, Método Singapur, Educación Secundaria, 3A. Y aquí pueden ustedes visualizar los autores. Y aquí está mi nombre, Nelson Guevara, quien soy, quien hice la adaptación de estos libros. Y este libro es de Discovery Mathematics, basado en Discovery Mathematics 3A, texto de Star Publishing. Es la empresa que les decía que estaba en la página. Así es que este libro ya está en español. Eh, Como pasado en otro diplomado por ahí que me han preguntado, ¿y dónde las puedo conseguir?
por el chat, yo les brindo un teléfono. Ahí, repito, esta empresa de Calamos trabaja con aproximadamente 150 escuelas a nivel nacional, todas privadas, eh, difundiendo sobre el método Singapur. ¿Sí? Así es que bueno, por aquí se ve muy, muy pequeño todo, pero bueno, la fuente básicamente donde yo me voy a basar es en estos materiales que son usados, repito, en las escuelas de Singapur. Así es que no estoy brindándoles una capacitación, una charla que aprendí en un curso como el que estoy ahorita, porque he visto profesores que han estado en charla conmigo y a la semana siguiente están dictando talleres, pero no tienen una información muy, muy real. Así es que les prometo poner todo mi parte para que quede muy claro. Así es que les quede mucha información que les vaya a ayudar en su trabajo. Ahora, de qué trata el diplomado? Así que voy a ir describiendo cada uno de los talleres. Bien, eh, son 8 sesiones, ¿ya? Y la primera sesión, digamos, va a marcar una pauta de todo lo que se viene en adelante. Voy a hablar acerca de 2 teorías de aprendizaje fundamentales. De hecho, hay muchas más que van a irse viendo en el camino, pero de inicio es importante que ustedes conozcan acerca de los niveles de comprensión de Richard Skem. Richard Skem es alguien que marcó un hito entre lo que es la matemática por memorización y la matemática por comprensión. Es quien marca las pautas de decir que este tipo de enseñanza responde a objetivos diferentes y esta forma de enseñar corresponde a un tiempo más actual. ¿Qué es lo que hace Richard Skem? Básicamente distinguir el cómo se hace y el qué significa. Es decir, él nos dice, ambas cosas son importantes. El estudiante tiene que saber cómo hacerlo de manera rápida. Y por eso es que los algoritmos y procedimientos son importantes. Los algoritmos y procedimientos son importantes porque nos dan rapidez y precisión, son importantes. Pero antes de trabajar con esto, debemos saber qué significa. Es decir, tenemos nosotros la obligación como profesores de descubrir todos los conceptos si son nuevos o darle algún sentido para que el estudiante no solo diga, se hace así. ¿Por qué? Porque así es o porque así me dijo el profesor. Entonces, el nivel de comprensión marca un poco eso. El enfoque CPA, digamos, es la estrategia de cómo hacer lo que plantea Richard Skem. Richard Skem dice, no entregue solo conocimiento, sino descubre. ¿Y cómo hacerlo? Pues el enfoque CPA de Singapur es como nos va a marcar. ¿Qué significa la sigla CPA? La palabra C es la representación concreta de las matemáticas, la P, la representación pictórica de las matemáticas, y la A, la representación abstracta, concreto, pictórico, abstracto. Lo que en nuestro diseño curricular le llaman en alguna parte concreto, gráfico, simbólico. En Chile le llaman concreto, pictórico, simbólico, copicia, etc. Esas son las 3 formas en que se puede representar las matemáticas. Pero ¿por qué no le pongo acá Brunner? Porque esto viene de las ideas de Jerome Brunner. Porque en realidad no es lo que dijo Jerome Brunner, pero sí se basan en eso para crear esta teoría, porque en realidad es una teoría de representaciones muy potente. Así que eso vamos a ver en el taller 1. También vamos a hablar acerca del aprendizaje por descubrimiento, tanto por inducción como por razonamiento. Son 2 tipos de descubrimiento que vamos a ver en la secundaria. Ojo, estoy centrando solo en la secundaria. En la primaria casi siempre es una inducción, casi siempre es un descubrimiento por exploración, pero en la secundaria se ve ya ambas cosas, el descubrimiento por inducción, pero también por deducción o razonamiento. Nos basamos un poco en la teoría de Brunner. Y es importante que también que entendamos el proceso de asimilación y acomodación de Jean Piaget para dar el inicio de cualquier tema o enseñanza. Así es que cuando yo vaya tocando Richard Skem y voy a hablar un poco acerca del enfoque competencial, voy a hacer ejemplos de secundaria. Pues Richard Skem dice, hay que darle sentido a los conocimientos, pues tomaré algún ejemplo de secundaria para ver cómo se enseña. Igual con el enfoque CPA, tomaré ejemplos de secundaria, cómo enseñar con esa estrategia y con cada uno de los pasos. La idea es darles teoría, pero también muchas formas prácticas de cómo ponerlo en práctica nuevamente en mis clases, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho cuando hablo de ese taller,
es que la adaptación y la contextualización de las teorías hace más profesional el trabajo del profesor. ¿Por qué digo esto? Miren, imagínense ustedes a un médico que tenga que sanar a una enfermedad o curar a un enfermo y que sus recomendaciones no estén basadas en investigaciones, que sus recomendaciones para que se cure, sus recetas y todo, no estén basadas en lo que él aprendió en su centro de estudio, sino que estén basados simplemente en dichos. Ah, tómate esto y te puede pasar esto. Sería muy irresponsable el médico al hacer eso. Al, te voy a operar sin antes no hacerte algunos análisis. Eso sería irresponsable y poco profesional. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque cuando lo vemos de esta mirada, un doctor quiere operar a alguien sin haberle hecho pruebas o análisis sobre la persona, es poco profesional. Traslademos esta idea al ámbito educativo. ¿Qué hace que a los profesores se les llame profesionales? Pues a nosotros nos dicen que somos profesionales porque cuando enseñamos a los estudiantes, ponemos en práctica todas las teorías que hemos aprendido en la universidad. Y decimos, aquí en esta clase voy a considerar lo que dice las neurociencias de esta manera específica. En esta clase voy a considerar lo que dice Vygotsky o Piaget o Dienes o Brunner o Schem o Polya. Entonces, si yo pongo en práctica estas investigaciones en mi clase y tengo conocimiento de ello, entonces estoy siendo profesional. Pero si yo soy un profesor de colegio pre, que solo dicto lleno, y yo le preguntase y le dijese, profesor, ¿en qué se basa usted para que piense que lo que está haciendo va a dar resultados? ¿Cuál es su fuente teórica para decir que esa forma que usted enseña va a hacer que el niño o el joven aprenda? Y él me tendrá que decir, ah, bueno, me estoy basando según las neurociencias, no, y si me dice, no, es que así aprendí yo y yo creo que va a aprender así, entonces no es un trabajo profesional. ¿Qué es lo que hace que nuestro trabajo sea profesional? Que nosotros adaptemos y contextualicemos las teorías para objetivos específicos, en este caso para enseñar las matemáticas. La teoría de Brunner no es igual, o mejor dicho, no se puede aplicar igual la teoría de Brunner para matemáticas, para comunicación, para ciencias. La teoría de Brunner tiene que adecuarse y contextualizarse. La teoría de Piaget tiene que adecuarse y contextualizarse. No puede ser que para todos signifique lo mismo. Y eso es una característica en Singapur. Por eso es que esta frase, perdón, para profesores es muy potente. Si no adecuas y no contextualizas la teoría, entonces tu trabajo no es profesional. Así que cuando veamos estas cuatro teorías, lo que yo voy a hacer es adecuarlas para las matemáticas. ¿Qué dice Brunner para las matemáticas? ¿Qué dice Piaget? ¿Qué dice CPA? ¿Qué dice Richard Skem? Bien, el taller uno, ¿ya? El taller uno. En el taller 2 vamos a hablar un poco acerca de, bueno, si en el taller uno hablamos de dar sentido al conocimiento, en el taller 2 vamos a hablar de cómo hacer que el estudiante lo domine. Eh, Porque una cosa es conocer y otra cosa es aplicar, ¿no? Yo entiendo el producto notable, que A más B elevado al cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Ahora hacemos un descubrimiento, taller uno. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago para que el estudiante se vuelva hábil resolviendo problemas sobre productos notables? ¿Cómo les enseño para que alcancen ese dominio? Pues aquí nos vamos a basar en una teoría que se llama el enfoque basado en el dominio, y que está basado también en una taxonomía que se llama la taxonomía de John Biggs y Collins. ¿Ustedes han escuchado la taxonomía de Bloom? La taxonomía de Bloom, bien, gracias, mi Angelina. La taxonomía de Bloom, las taxonomías en general lo que hacen es jerarquizar las habilidades que el estudiante debe ir desarrollando. Eso es lo que hacen las taxonomías. Pero lo que a mí me llamó la atención es que casi todas las áreas consideran a la taxonomía de Bloom como algo que tengo que hacer para desarrollar una mayor competencia en el estudiante o una competencia de nivel alto, ¿no? Pero en matemáticas no usan la taxonomía de Bloom. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? O sea, que cada área decide qué taxonomía usar. Pues sí, es así. Porque la taxonomía de Bloom lo que hace es jerarquizar las habilidades
pero saben que la matemática tiene una característica diferente en comparación con las demás, que la matemática se construye lógicamente y que hay una consecuencia de no dominar algo, hay una consecuencia, es decir, voy a poner un ejemplo de primaria. Si un chico no se sabe la tabla de multiplicar, no la domina, ¿cómo pretendes que aprenda a dividir? Tendría que dominar la tabla de multiplicar. Entonces, pero eso no pasa en otros cursos. Si un niño no aprende bien las comas, las tildes, los puntos, y mañana le tengo que enseñar el sujeto predicado, no hay ninguna conexión, puede aprender ambas cosas por separado. Entonces, eso no pasa en matemáticas. Por lo tanto, la taxonomía de Bloom para matemáticas está bien para jerarquizar las habilidades, pero necesito que también domine el contenido o el conocimiento que toca aprender, porque ese dominio le va a ayudar a crecer y aprender otros más. ¿Y saben cuál es esa taxonomía que es más afín a estas dos cosas que le menciono? A las habilidades y al conocimiento, la taxonomía de John Biggs y Collins, la taxonomía SOLO, SOLO. Así que vamos a hablar en este taller acerca de cómo hacer que los estudiantes de secundaria alcancen el dominio, cómo hacer que un estudiante novato llegue a ser experto, ¿no? Y definir qué significa un estudiante novato y experto. Es el taller 2 que vamos a desarrollar. En el taller 3 vamos a hablar un poco acerca de un método muy conocido en Singapur y en el mundo, que es el método del modelo de barras. Y este método del modelo de barras consiste en representar las cantidades conocidas y desconocidas a través de barras, de rectángulos. Es decir, estos rectángulos en realidad son las bases del álgebra formal, porque ese rectángulo más adelante va a representar una X, una Y, se puede resolver problemas con sistema de ecuaciones solo usando barras, pero como este es el nivel de secundaria, yo lo que voy a hacer es hablar del método de modelo de barras como una introducción, voy a decirles cómo funciona esto en primaria, pero luego de decirles cómo funciona en primaria, me voy a centrar solo en problemas de nivel complejo, porque dentro de los modelos de barra hay niveles de problemas, de básicos, moderados y complejos. Así es que vamos a aprender a resolver problemas con modelos de barras de nivel complejo, que básicamente van a ser sobre números, sobre porcentajes, sobre razones y fracciones en esos campos, pero de nivel complejo. Bien, esta es la sesión 3 para resolución de problemas, una estrategia. En la sesión 4, lo que quiero es que ustedes se vuelvan expertos en las competencias en el currículo. Vamos a analizar y a desglosar las competencias de cantidad primero a un nivel de agarrar cada capacidad y desmenuzar en el detalle toda su redacción, cómo está en el diseño, y ver qué significa cada una de ellas y cómo es que el método Singapur te lleva a hacer que el estudiante desarrolle la competencia a través de sus criterios comunes, que son las capacidades. Así que aquí vamos a hablar de la competencia de cantidad. Vamos a definir, vamos a agarrar el currículo, vamos a abrir, lo vamos a leer y decir qué significa cada una de esas partecitas. Y al final, lo que quiero es que ustedes se vuelvan expertos cuando vean que voy a evaluar, digo, voy a evaluar ya. Entonces, ¿cómo sé qué pregunta corresponde a una capacidad u otra capacidad? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo reconozco fácilmente? ¿No? Y vamos a ver cuál de ellas depende de quién, etcétera. Con ejemplos, repito, siempre tomando ejemplos de secundaria. ¿Ya? Esa es la sesión 4. En la sesión 5 voy a hablar acerca del enfoque CPA, que en el taller 1 se mencionó como teoría. El enfoque CPA, el verdadero enfoque CPA, les digo el verdadero porque hay dos enfoques CPA. Hay dos enfoques que se llaman CPA. El que promueve Chile no es el enfoque CPA de Singapur, es un enfoque CPA de una corriente más americanizada. En cambio, la de Singapur es así. ¿Cómo encuentran? Si ustedes ven algún taller sobre el método Singapur con una interacción entre lo concreto abstracto y pictórico abstracto, esa es de Singapur. Pero si ven que dicen en una forma lineal, concreto, pictórico, abstracto, como tres momentos, esa es de Chile, no es de Singapur. Así es que vamos a aprender sobre este enfoque CPA y para usar como ejemplo de cómo aplicarlo, voy a usar la parte de fracciones, cómo se enseñan los conceptos de fracciones, pero voy a tomar solo las multiplicaciones y divisiones. No voy a hacer sumas, restas, solo multiplicaciones y divisiones, y luego me voy a centrar a resolver problemas de nivel complejo sobre fracciones.
Es el taller 5. El taller 6 vamos a hablar acerca del modelo de enseñanza para la geometría. ¿Ya? En todos los currículos, a nivel nacional, en todos los currículos, se habla de Van Hale. Van Hale es un modelo de enseñanza que te describe los niveles del pensamiento geométrico. Lo curioso es que está en todos los currículos, pero no hay una forma clara y explícita de a qué se refiere estos niveles del pensamiento. Y también habla acerca de los procesos didácticos y vamos a ver que los procesos didácticos de la geometría difieren con los procesos didácticos de la aritmética y el álgebra. No necesariamente son los mismos. Y hay una razón por qué son diferentes. Y esta razón nos va a decir por qué enseñar geometría es distinto a enseñar aritmética o álgebra. Y estos niveles de pensamiento, eh, que son 4 básicamente, porque el cuarto nivel es como para matemática superior, la vamos a ir viendo uno por uno. El nivel de reconocimiento, análisis, abstracción y deducción. Y una vez que terminamos con eso, vamos a ver cómo se enseña, un ejemplo de una clase, con estos pasos sobre la geometría. Así que básicamente aquí vamos a hablar de full geometría, nada más en este taller. El modelo Van Hale. ¿Ya? En la sesión 7 vamos a hablar de heurísticas. Si bien es cierto, en la sesión 4 estamos hablando del modelo de barras, el modelo de barras es un método, pero en Singapur existen como 5 o 6 estrategias que nos ayudan a resolver problemas de dificultad moderada y compleja. Esas estrategias matemáticas se llaman heurísticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las estrategias no son exclusivas de las matemáticas, las estrategias las usan todas las áreas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cómo defino una estrategia matemática? Para no decir que esta es una estrategia que se usa para las matemáticas, a todo eso se le llama heurística. ¿Qué es una heurística? Es una estrategia para resolver problemas matemáticos. Esa es una heurística. Lo vamos a conocer en este taller. Como ya conocimos el modelo de barras, acá vamos a conocer unas 4 o 5 heurísticas más que me ayudan a resolver problemas de nivel, o mejor dicho, problemas no rutinarios, problemas donde prima más la estrategia, ¿no? Por ejemplo, yo hago este problema y digo, ¿no? En un salón de clase hay 6 alumnos y todos deciden saludarse con un apretón de manos. ¿Cuántos apretones de manos habría en total? Entonces, más allá de la respuesta, lo que quiero es que el estudiante tenga en su mente un abanico de estrategias y diga, voy a usar esta estrategia que se llama así y lo pueda resolver. Pero otro estudiante quizás diga, yo voy a usar esta otra estrategia y lo resuelve de otra manera. Y viene un tercero y dice, pero yo voy a combinar esta estrategia con esta estrategia y van a ver que va a ser más creativa. Es ahí donde se ve la creatividad del estudiante. A veces cuando uno dice, dejen que los chicos desarrollen sus propias estrategias, eso es absurdo, porque las estrategias se les tiene que enseñar. ¿Dónde se ve su creatividad cuando ellos saben elegir y decir, esta es la que más idónea para este problema, o esta tengo que combinar con aquella? Ahí está la creatividad. Entonces, en este taller lo que vamos a hacer es enseñarles 4 o 5 estrategias para resolver problemas no rutinarios. El taller, la enseñanza heurística para resolución de problemas. Y en el taller 7, si en el taller 5 hablamos de la competencia de cantidad, en este taller 8 vamos a hablar sobre la competencia de álgebra. Pero al mismo tiempo que hable de la competencia de álgebra, voy a hablar de números enteros, porque números enteros en secundaria es como la que va a estar metido en todo. Así que si un estudiante no domina bien los números enteros, pues es como en la primaria que no sabe operar con naturales. Es así de delicado. Y también la manipulación algebraica como la base para todo lo que se desarrolla en el álgebra de la secundaria. ¿Ya? Así que voy a hablar de eso en la sesión 8. Así que hay temas de aritmética, de álgebra, de geometría. De estadística lo voy a meter de manera transversal, aunque no hay mucho que hablar ahí porque es un tema más de estadística, es más de aplicación, de uso de conocimientos aritméticos, algebraicos, pero vamos a meterlo de manera transversal. Así es que, recapitulando, solo para mencionarlo, teoría de aprendizaje basado
y el enfoque basado en el descubrimiento guiado. El enfoque basado en el dominio y la taxonomía de John Biggs y Collins, el método del modelo de barras para resolver problemas complejos. La competencia 1 la vamos a desmenuzar. El enfoque CPA aplicado en la enseñanza de fracciones, multiplicación, división, básicamente, y resolución de problemas. Geometría, el modelo Van Haley. La enseñanza heurísticas, más estrategias para resolver problemas en secundaria. Y álgebra, la enseñanza de números y la manipulación algebraica. Por momentos de la clase, por algunos momentos vamos a hacer algunas paradas. Son 3 horas, de 6 a 9, un poco cansado. Vamos a hacer una pausa de cada bloque. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos para dialogar un poco. Aquí es donde ustedes tienen que anotar todas sus preguntas, sus opiniones. Son 5 minutos para opinar, buscar aclaraciones, reflexionar. Hay una frase que nos puede ayudar sobre cómo vamos viendo el taller. Sin embargo, en cualquier momento del taller usted puede levantar la mano, interrumpir y decir una pregunta, y lo puede hacer con libertad, pero cuando yo diga una parada de 5 minutos, es el momento en que si algo querías aportar o querían aportar sobre lo que estamos hablando o tener alguna consulta, es el momento de hacerlo. Así que cada hora, a 5 minutos antes de las 7, 5 minutos antes de las 8, y para cerrar, vamos a tener esta parada. Y también vamos a tener un break a las 7:30. Vamos a tener un break de 10 minutos para ir a los servicios, para tomarse algo, porque son 3 horas de estar sentado y de escuchar, cansado. Bien, entonces, sobre la evaluación, al final del curso se le va a dar un test de 20 preguntas o 25 preguntas con cuestiones teóricas. Ya, por ahí algunas cosas prácticas como para resolver, pero son más teóricas. Así es que yo durante el taller les voy a ir soltando como que algunas pistas claves, ¿no? Por ejemplo, cuando les diga, este, eh, según las teorías de Brunner, existen 2 tipos de descubrimiento, la inducción y la deducción. A uno de ellos se le llama prueba visual y a la otra una prueba más matemática. Y yo le digo, ojo, son preguntas de test, así que ustedes ya ahí tienen que estar claros. Igual se les va a compartir la PPT en PDF. Creo que también se les comparte la grabación del taller o del curso, así que lo puede revisar. El test no se le toma inmediatamente, se lo envían después de 2 o 3 días para que usted lo pueda resolver con calma, así que no hay problema con eso. Bien, entonces, no sé si ahora hay preguntas para resolver, pero el día de hoy es básicamente informarles acerca de lo que va a suceder en cada semana, cuál va a ser la dinámica un poco del trabajo y también de las fuentes como nosotros vamos a compartir información. ¿Alguna pregunta al respecto? Pueden levantar la mano, prender su micrófono sin problemas. ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Buenas noches, Buenas. ¿cómo le va? Una Bien, consulta. Usted bien, estaba este bien. momento diciendo algo de la evaluación y me quedé sin señal o no sé qué fue lo que pasó. Ok, ok. La evaluación es un formulario, es un test que se va a compartir en línea al final de los 8 talleres, y que ese test tiene más preguntas del corte teóricos de lo que se va a hablar en el taller, pero que también están dentro de las presentaciones. Por ejemplo, la pregunta puede decir, en el modelo Van Hallen, según la enseñanza de la geometría, el nivel al cual se le llama una prueba visual es, entonces ahí dirá A, reconocimiento; B, análisis; C, abstracción; C, deducción. Y claro, ahorita usted de repente no puede responder esta pregunta, pero cuando hagamos el taller, yo voy a decir que al nivel de abstracción también se le llama una prueba visual o una prueba de exploración. Entonces, digamos, las preguntas son un tanto teóricas, pero es un test finalmente. Bien. Y que se va al final de las 8 sesiones.
Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Miss Angelis, sí, levantó la mano, creo. Sí, profesor, Hola. quería Hola. consultarle si en este diploma que vamos a estar haciendo, nos estará enseñando algún tipo de estrategias como para que nosotros podamos resolver algún tipo de problemas en geometría. O sea, que usted nos diga, por ejemplo, este tipo de problemas, explícalo de tal forma o cómo será la dinámica en ese aspecto. Muy, muy práctico, muy práctico. Voy a hablar cosas teóricas que quizás sean nuevas para ustedes o quizás no. Por ejemplo, yo no sé si ustedes habrán escuchado la taxonomía de John Bixby Collins, si alguna vez yo tampoco, a ver, cuando lo vi, lo escuché, lo entendí, dije, wow, esto está adecuado para las matemáticas. Hablaremos de cosas teóricas, pero cuando yo te diga, mira, esta es la teoría de la taxonomía de John Bixby Collins, inmediatamente lo que voy a hacer, veamos un ejemplo. Y cuando te digo, veamos un ejemplo, voy a decir, vamos a suponer que quiero enseñar sobre este tema y lo voy a desarrollar. Yo uso una cámara de documentos, visualizador, que ahora no los tengo porque no estamos en el taller, pero yo lo que vaya a manipular con material concreto aquí en mi mesa, en el escritorio, se va a ver en la pantalla de ustedes. Así que todo lo que yo vaya escribiendo, manipulando en mi mesa, ustedes lo van a poder ver ahí en el monitor. Así que es muy práctico de cómo enseñar temas. Voy a desarrollar muchos temas sobre álgebra, sobre geometría, sobre aritmética, ejemplos. Todo lo voy a aterrizar con ejemplos. No va a quedar una teoría solo en teoría, solo todo con ejemplos de cómo enseñar. Así que va a ser muy práctico. ¿Ya? Bien. Había una profesora que mencionó que enseñaba bachillerato. No recuerdo quién era. Pero bueno, para quien enseña bachillerato, le digo una cosa. Este, el 95% de las escuelas en Singapur son de bachillerato internacional, de diplomas, de DEBI. El 95% de las escuelas. Así que su propuesta metodológica es una propuesta muy global, muy completa, este, eh, abarca para esos objetivos. Así que yo creo que le va a ayudar muchísimo en la teoría y seguramente con las capacitaciones que usted ha tenido sobre el bachillerato o los materiales que haya visto usted va a comulgar mucho con lo que yo voy a hacer, voy a mostrar. Ahora, el programa del bachillerato es un programa muy completo. ¿Por qué? Porque es un programa que involucra no solo la comprensión conceptual, sino también la parte algorítmica, procedimental y también la resolución de problemas. O sea, tres cosas muy marcadas. Algoritmos, procedimientos, comprensión conceptual y resolución de problemas. Así que, digamos que es el enfoque que es más amplio y abarca cualquier currículum. Potente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, maestro, buenas noches. Buenas Pregunta. noches. Quería entender, ¿la evaluación va a ser cada semana o al final de las 8 sesiones? Muy bien, es al final de las 8 sesiones. Al final de las 8 sesiones. Ya. Pero en cada sesión yo voy a ir dándoles como algunos tips, pautas muy marcadas. Voy a hacer mucho énfasis en esas preguntas de los test. Así que tranquilo, que no es un trabajo que hay que redactar, es solo un test. Bueno, es lo que maneja así San Marcos, ¿no? Maestro, una pregunta. ¿Tendrá tal vez algunos textos del método Singapur que nos podría compartir de repente durante los talleres? Bien, a ver, miren, yo voy a dejar mi correo aquí voy a mandarle mis correos aquí por mensajería. Y ustedes me escriben y por ello les puedo compartir información sobre estos textos, de repente mandar algunas muestras y de repente si a ustedes les interesa comprarlos, aunque ahorita ya no es campaña escolar, pero hay tiendas donde sí los venden y los pueden tener como referencia. Repito, esos textos son los mismos textos que usan los estudiantes en las escuelas de Singapur y en las aulas, son los mismos, está traducido a nuestro diseño, solo que tienen este año hasta tercero y secundaria. El próximo año sacan cuarto y el siguiente quinto. Ahora ya tienen hasta tercero. Eh, ahí le mandé por el grupo de WhatsApp mi correo. Si les interesa, me escriben. Soy profesor del curso de diplomado de San Marcos. Si me podría brindar información sobre
dónde puedo adquirir esos libros o de repente compartir algún material que les pueda ayudar a profundizar más en la teoría que demos aquí en el curso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Que no se queden dudas, profesores. Eh, yo, la verdad, quiero iniciar bien con esto, pero sí me comprometo a hacer mi máximo esfuerzo a darles eh, ejemplos, muchos ejemplos, que les ayude a aterrizar eso en su práctica docente. Sé muy bien a dónde llegan, o sea, sé muy bien lo que hacen en el aula. Como le dije al inicio, mi formación inicial es secundaria. Yo he enseñado básicamente cuarto, quinto de secundaria. Eh, Mi misma carrera de ser matemático al inicio me llevó a hacer eso. Pero luego ya estudié educación, bajé a investigar a diferentes grados, así es que sé muy bien a dónde quieren llegar. Por ahí, profe, cómo aplico el material concreto en la teoría combinatoria? Y por ahí quieres aplicar material concreto, no necesitas. O sea, yo te voy a decir qué es lo que necesitas realmente ahí. En una teoría de combinatorias, pues usa factoriales. Y la definición de factorial es una multiplicación. O sea, no se trata de material concreto. A veces el profe de secundaria quiere parecerse al de primaria y el de primaria quiere parecerse al de secundaria. Porque me pregunta, profe, ¿cómo puedo usar material concreto para enseñar, no sé, leyes exponentes? Pero ¿por qué quieres usar material concreto? Es que me lo están pidiendo, dice. ¿Quién te pide? El coordinador, que las clases tienen que ser más descubrimiento y todo. ¿Pero qué entiendes por descubrimiento? Entonces, sí se usa material concreto en secundaria, pero no siempre. Mucho menos que la primaria. La clave está en que tú sepas qué es lo que quieres lograr y en qué te tienes que basar para decidir si esta clase tiene que ser con material concreto, con material pictórico o simplemente es un tema procedimental abstracto. Si tú no entiendes estas tres cosas, entonces vas a ser como este profesor que dice, quiero usar, ¿por qué? Porque me lo están pidiendo. Y no se trata de darle el gusto a quien te lo pida, sino que lo que hagas tenga un sentido metodológico. Así es que yo creo que cuando veamos los ejemplos y los temas de las teorías, vamos a entender un poco más esto. Hay una consulta del profesor Elvis, lo voy a leer aquí, lo dice en la pantalla, dice una consulta, ¿qué opina usted del enfoque por competencia en la enseñanza nivel secundaria? ¿El enfoque por competencia tiene relación con el método Singapur? Pues sí, sí, tiene competencia, pero se entiende de una manera diferente. Hay algunos conceptos que se entienden de una manera diferente. Por ejemplo, una experiencia de aprendizaje se entiende muy diferente como lo entienden aquí. Ya cuando vemos los ejemplos van a ver qué es una experiencia de aprendizaje. Pero el enfoque por competencias es muy sencillo, profesores. Es muy simple, muy sencillo. Es mucho más sencillo de lo que nos dicen acá. El problema es que quienes nos dicen aquí que hagamos este enfoque no son especialistas en matemáticas, sino son especialistas de currículum. Y al ser especialistas de currículum, solo te dicen qué debes hacer, pero no el cómo. Y al no saber el cómo, nunca lo aterrizan. Y al no aterrizar, pues ya tratan a todos por igual. Es decir, para ellos, comunicación, matemáticas, ciencias, es igual. Para todos es igual, ¿no? Por eso cuando ellos dicen que los contenidos no son importantes en el enfoque por competencia, pues eso es verdad en ciertas razones. En cierta parte no. En matemáticas sí son importantes, pero alguien que no es de matemáticas no lo entiende. Pero así es que sí se habla de enfoque por competencias y en la sesión uno voy a hablar brevemente, con ejemplo, qué significa eh, desarrollar la competencia en el estudiante. Bien, bien, profesores, si no hay más preguntas, siendo las 7:01, vamos a descansar esta semana, que solo es de 1 hora para informarles sobre los talleres y ya la próxima semana comenzamos con la sesión uno. Así es que yo les pido que vengan con mucho descanso, muchas ganas de preguntar, muchas ganas de participar y despejar todas sus dudas. Bien, así que tengan un buen fin de semana y de mi parte, muchas gracias.
Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Richard, Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Profesor, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Hasta el sábado. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. gracias. Hasta luego.